Hola, oyentes de Shade. Pónganos aquí abajo desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Mil gracias por participar y, para los que son nuevos por acá, sean bienvenidos. Si vienen buscando un buen susto, llegaron al lugar indicado. Empezamos, ya. Tengo 67 años y he pescado en el río Nazas por 43 de ellos. No como una profesión formal, nunca tuve credencial de pescador, nunca vendí lo que pescaba en un mercado, nunca lo traté como un negocio. Era lo que mi padre hacía antes de mí y lo que el padre de él hacía antes que él, y que llegó a mí no como una herencia declarada, sino como la cosa más natural del mundo, como aprender a andar en bicicleta o a identificar una nube de lluvia en el horizonte. El río estaba allá. Yo estaba aquí, y entre los dos había una relación que la palabra pesca no describe por completo, pero que es la más cercana que tengo. Conocía el Nazas como se conoce a alguien con quien se pasa mucho tiempo. No solo la superficie, sino los humores, los ciclos, las formas en que se comporta de acuerdo con la estación y con lo que pasó meses antes en las sierras donde nace. Sabía dónde el fondo era traicionero, donde los peces se juntaban en las diferentes épocas del año, donde la corriente jalaba de un modo que te quitaba el equilibrio si no sabías anticiparte. Sabía cuando el río estaba bien y cuando no lo estaba. Y sabía, desde niño, que el río Nazas en Semana Santa era diferente al río Nazas del resto del año. No de una forma que cualquier otro pudiera notar. Para quien lo mirara de fuera, era el mismo río, el mismo color de agua que variaba del verde oscuro al café, dependiendo de la época y de la lluvia, el mismo sonido de la corriente sobre la piedra, el mismo olor a humedad y a tierra mojada, que es el olor de todo río de ese tamaño. Pero para quien lo conocía como yo, había una cualidad distinta en esa semana. Una atención en el río, como cuando un animal grande que está quieto cambia ligeramente de posición y sientes el cambio antes de verlo. Mi padre me dijo esto cuando yo tenía unos 10 años. Una mañana en que habíamos ido juntos y yo le había preguntado por qué estaba más callado de lo normal. Dijo que el Nazas se ponía distinto en Semana Santa, que había pescadores que no salían esa semana, que se quedaban en casa por respeto, o por precaución, o por alguna razón que no sabían explicar, pero que sus cuerpos entendían. Le pregunté si él se quedaba en casa en Semana Santa. Dijo que no, que había aprendido a respetar al río siendo honesto con él, que si llegabas con atención y con cuidado y sin arrogancia, el río te dejaba pasar, que el problema no era ir sin saber lo que era. Pasé la vida entera llevando esa enseñanza conmigo. Fui al Nazas cada Semana Santa por 43 años. A veces encontraba lo que mi padre había descrito, esa atención en el río, esa presencia distinta, y a veces no encontraba nada más que un río común en un día de asueto común. Aprendí a identificar los días en que la diferencia estaba ahí y los días en que no. El Jueves Santo de 2016 fue un día en que sí estaba. Salí de casa a las 4 de la mañana, como siempre. Mi mujer dormía. Los hijos ya tenían su propia casa. El perro levantó la cabeza cuando pasé por la sala y se volvió a echar cuando vio que salía con la caña de pescar y no con la correa. El trayecto hasta el río eran 12 minutos a pie por el camino de tierra que por décadas fue la ruta que yo hacía con los ojos cerrados, literalmente, porque hubo salidas de madrugada en las que no había luna y yo seguía solo por la memoria de mis pies. Aquella mañana había luna, media luna, suficiente para dar forma a las cosas sin iluminar por completo. El tipo de luz que crea más sombras que revelaciones. Llegué al punto donde siempre me ponía, una piedra plana que estaba ligeramente avanzada sobre la orilla, con buena profundidad al frente y la corriente en el ángulo exacto. Monté el equipo en el automático de los 43 años
El cuerpo haciendo lo que sabe hacer sin necesitar supervisión de la mente. Y cuando me agaché para mojarme las manos en el río antes de empezar, un hábito que se me pegó de mi padre, que decía que era una forma de saludar al agua antes de pedirle cualquier cosa, vi el color. El agua estaba roja, no de la orilla. No era solo el reflejo de la luna o de la luz que empezaba a llegar del horizonte, era el agua en sí misma. Una rojez densa, oscura, que subía de abajo y no de arriba, que no era reflejo de nada en el cielo porque el cielo estaba claro y azul oscuro, sin ningún rastro de rojo. Saqué las manos. Me quedé de cuclillas en la piedra plana mirando el agua por un tiempo. Había visto el Nazas de muchos colores, lo había visto verde oscuro, café claro, gris plata, el amarillo ocre que venía después de las lluvias fuertes con el barro de la sierra. Había visto una vez, hace años, una floración de algas que le dio al agua un tono verde azulado que asustó a los pescadores menos experimentados. Cada color tenía una razón que yo podía identificar si me quedaba parado lo suficiente para observar. Aquella rojez no tenía una razón que yo pudiera identificar. No era sangre, no olía a sangre, no tenía la textura de la sangre. Era un color más antiguo, más denso, que el agua cargaba desde un lugar más profundo de lo que alcanzaba a ver con esa luz. Y estaba repartido de forma pareja. No era una mancha, no era una veta, era el agua entera, de orilla a orilla, cargando ese color como si siempre lo hubiera llevado y lo que hubiera cambiado fuera mi capacidad de verlo. Me quedé quieto por mucho tiempo. Después lancé la atarraya, no por valentía ni por terquedad, por aquello que mi padre me dijo hace décadas, que el problema no era ir sin saber lo que era. Yo sabía lo que era. Era el Nazas, siendo lo que el Nazas era en esa semana, con esa atención amplificada que a veces se hacía visible, de formas que la mayoría de los años se quedaban bajo la superficie. Lo había respetado llegando con atención y cuidado, sin arrogancia. Y el río me había enseñado lo que estaba enseñando. La red se quedó en el agua unos 20 minutos, el tiempo habitual para ese lugar. Cuando la jalé estaba pesada. No del modo en que la red se pone pesada cuando está llena de peces, con ese movimiento vivo, esa resistencia que cambia de forma mientras jalas, ese ruido de escamas y de agua moviéndose. Estaba pesada como se pone un objeto inerte, parejo, sin movimiento, sin una resistencia que variara. La jalé hasta la orilla. Dentro de la atarraya había piedras, no piedras de las que uno encuentra en el fondo de un río, no las piedras lisas, redondeadas, del color del agua y del tiempo. Eran piedras oscuras, de tamaño irregular, con una textura distinta a cualquier piedra que yo hubiera tocado en ese río en 43 años. Demasiado duras, demasiado pesadas para su tamaño, con una superficie que no era lisa ni áspera, sino que tenía una cualidad que no puedo describir mejor que diciendo que parecía trabajada, como si tuviera forma no por erosión natural, sino por mano humana. Conté las piedras, 23 en total. Las miré por un largo rato, de cuclillas en la orilla con la red abierta frente a mí y el río rojo al lado, y el cielo empezando a aclararse en el horizonte con ese azul que va antes del rosa y antes del naranja. Después devolví las piedras al río, una por una, con esa misma intención con la que me había mojado las manos al principio, como una forma de saludo, de respeto, de reconocimiento de que lo que me habían mostrado había sido recibido. Enrollé la red, agarré la caña. Me fui antes de que saliera el sol. No se lo conté a mi mujer cuando llegué, no se lo conté a mis hijos, ni a ninguno de los pescadores que conocía. No era un secreto,
Era más bien que ciertos tipos de experiencias pertenecen al espacio entre tú y el lugar donde pasaron, y que sacarlas de ese espacio para ponerlas en una plática a veces hace menos lo que fue. Volví al río el viernes, el sábado, el domingo. El agua estaba normal. El color habitual de finales de marzo, limpia, sin nada que indicara lo que había pasado el jueves. El año siguiente, en la Semana Santa de 2017, fui de nuevo. El agua estaba normal. En 2018, normal. En 2019, normal. No volvió a ponerse roja ninguna vez que regresé. Pero la experiencia cambió algo en mi forma de relacionarme con el río. No de forma dramática. No empecé a tenerle miedo, ni a evitar la Semana Santa, ni a tratar al Nazas con una reverencia religiosa que nunca me había exigido. Cambió en una capa más honda. En la capa donde se quedan las cosas que sabes, pero que no has puesto en palabras hasta que encuentras la situación correcta para formularlas. Mi padre había dicho que el problema no era ir sin saber lo que era. Lo que entendí aquel Jueves Santo de 2016, de cuclillas en la piedra plana con 23 piedras oscuras en una red y el río rojo al lado, fue lo que era. Era el río siendo honesto. El Nazas existe desde hace más tiempo que cualquier ser humano que haya pescado en él, más tiempo que cualquier nombre que se le haya dado, más tiempo que cualquier frontera o municipio o estado que lo haya declarado suyo. Pasó por este pedazo de tierra cuando la tierra era distinta a lo que es ahora. Pasó por gente que no se llamaba como la gente que vive aquí hoy. Cargó cosas que no tienen nombre en ninguna lengua que yo conozca. Y una vez al año, en esa semana específica, muestra lo que carga, no para asustar, no para avisar, solo porque es lo que es, un río que tiene memoria y que a veces, cuando las condiciones son las correctas y quien está en la orilla sabe cómo recibirla, deja que esa memoria suba a la superficie por unas cuantas horas. Las piedras oscuras que salieron en la red no eran un peligro, eran peso, el peso de todo lo que el río había cargado y que, en esa mañana específica, había decidido traer a la superficie para que yo lo viera. Las devolví porque era lo correcto. No porque tuviera miedo de lo que eran, sino porque entendí que eran del río, no mías. Que yo había sido invitado a ver, no a guardar. Esa distinción entre ver y guardar, entre ser testigo y apropiarse, es algo que el río me enseñó antes de que yo supiera que había algo que aprender. Y sigue siendo la cosa más importante que he aprendido en 43 años de mañanas en la orilla. Me jubilé en 2020, no del río, sino del trabajo formal que había tenido a la par por décadas en la cooperativa de granos donde fui técnico por 30 años. Del río no me jubilé ni pienso hacerlo. Fui el Jueves Santo de 2021, de 2022, de 2023. El agua estuvo normal los 3 años. El río estaba siendo el río de todos los días, atento, pero sin mostrar. Pero cada vez que llego a la piedra plana temprano por la mañana y me agacho a mojarme las manos antes de empezar, miro el agua un segundo más de lo necesario, no esperando encontrar el rojo, solo reconociendo que ahí está, bajo la superficie, cargado por el río que tiene memoria suficiente para contener todo lo que ha pasado por él. Y que un día, si las condiciones son las correctas, subirá de nuevo. Soy un hombre práctico. No lo digo como virtud, sino como descripción. Soy el tipo de persona que, cuando la llave gotea, busca la perica, que cuando el carro hace un ruido raro, lo lleva de inmediato al mecánico, que cuando alguien cuenta una historia de aparecidos, busca la explicación lógica antes de considerar cualquier otra cosa. Crecí en una familia donde no había mucho espacio para lo inexplicable. Mi padre era ingeniero agrónomo, mi madre profesora de ciencias,
Y la casa donde crecí era un lugar donde las preguntas encontraban respuestas o se archivaban como pendientes hasta que la respuesta apareciera. Esa formación me sirvió bien por 51 años. Después de lo que pasó en la Semana Santa de 2008, me sigue sirviendo. Pero hay un cajón en el archivo, un cajón específico, con un folder específico, que está marcado como pendiente desde aquella semana, y ya acepté que así se va a quedar. Vivíamos en una casa en el municipio de Tula de Allende, mi esposa Cecilia, yo y nuestros 3 hijos, Rodrigo, que tenía 14 años, Emilia, de 11, y el más chico, Dante, de 7. Era una casa de un solo piso, sencilla, construida por mi padre en los 70, y que pasó a mis manos cuando él murió. Una casa de campo pequeña, con un patio generoso, un huerto que Cecilia cuidaba con más dedicación de la que yo jamás tendría paciencia, y una cerca de madera alrededor del terreno que yo reparaba cada 2 o 3 años cuando las tablas empezaban a ceder. La Semana Santa de ese año fue calurosa, ese tipo de calor seco del altiplano hidalguense en abril, que te reseca la nariz y hace que las plantas del huerto necesiten agua 2 veces al día. Dormíamos con las ventanas abiertas porque el calor en la noche todavía era suficiente para volver insoportable la recámara cerrada, y la brisa que venía del norte después de la medianoche era el único alivio disponible. En la madrugada del Jueves Santo, entre la 1 y las 2 de la mañana, no vi el reloj. Me despertó un sonido. No era un ruido dramático. No fue un golpe, ni un grito, ni el estruendo de algo cayéndose. Era un sonido que tardé unos segundos en identificar porque estaba en la frontera entre el sueño y la vigilia. Un sonido de peso redistribuyéndose, como cuando alguien cambia de posición en una silla de madera, o como cuando a un estante le ponen un objeto pesado de un lado. Un sonido de una estructura respondiendo a la presión. Venía de la sala. Me quedé acostado un momento en el modo automático de quien se despierta de madrugada y evalúa si el ruido exige acción o puede ignorarse. Cecilia dormía a mi lado sin haberse despertado. El sonido no se repitió. Me levanté de todos modos, no por miedo, sino por ese hábito de padre que es imposible de apagar por completo, ese que te hace ir a revisar incluso cuando la probabilidad de que sea algo es mínima, porque la probabilidad de no ir y que sí sea algo es inaceptable. La sala estaba a oscuras. No prendí la luz de inmediato. Me quedé en la puerta un momento dejando que los ojos se ajustaran. La sala fue tomando forma poco a poco. El sofá, la mesa, las sillas, el estante con los libros y las fotos de la familia, la ventana del lado norte que yo había dejado abierta por la brisa. La ventana estaba abierta. Eso era normal, yo la había dejado así, pero la posición de la persiana era distinta a como yo la recordaba. La había dejado en un ángulo específico que bloqueaba la luz de la calle, pero dejaba entrar el aire. Ahora la persiana estaba completamente abierta, doblada hacia adentro, como queda cuando alguien la empuja desde afuera. Fui hacia la ventana. La repisa tenía tierra, no mucha, una cantidad pequeña, dispersa, del tipo que indica contacto y no un depósito intencional. Tierra seca, del color específico del suelo de ese terreno, que yo reconocía bien porque me había pasado años cavando esa tierra para el huerto y para arreglar la cerca. Miré hacia el patio por la ventana abierta. Estaba vacío y quieto bajo la media luna. La cerca de madera al fondo del terreno estaba intacta. El huerto estaba en silencio, ningún animal a la vista, ningún movimiento. Pero había algo en la repisa, además de la tierra, que solo vi cuando me agaché para mirar de cerca. Marcas. No eran huellas de manos. Yo sabía bien cómo se veían las huellas de las manos. Me había pasado años limpiando las marcas de los niños de todo lo que tocaban.
No eran huellas de patas de ningún animal que yo conociera. No eran las almohadillas redondas de un perro o un gato, ni las garras de cualquier animal que supiera nombrar. Eran marcas de una presión distinta, distribuida de una forma que no correspondía a ninguna anatomía que yo conociera. 3 puntos de apoyo principales, dispuestos en un triángulo irregular, con una profundidad que sugería peso. No el peso ligero de un gato saltando, sino el peso de algo que se había apoyado con fuerza suficiente para dejar una impresión en la madera de la repisa, como si algo de un peso considerable se hubiera apoyado ahí para entrar. Cerré la persiana. Fui a la cocina, tomé agua, regresé a la recámara. Cecilia seguía dormida. Me acosté. Me quedé con los ojos abiertos un buen rato antes de dormir. Algo muy raro en mí. Normalmente me quedo dormido en cuanto toco la almohada. A la mañana siguiente no le dije nada a Cecilia. No había nada que contar que no sonara a especulaciones de un hombre que se despertó a medias y se inventó una historia. Tierra en la ventana tenía decenas de explicaciones, marcas en la madera también. Lo archivé como pendiente y seguí con lo mío. Lo que me hizo sacar el tema del folder de pendientes fueron mis hijos. No fue de inmediato. Me tomó 2 días conectar las piezas. El Viernes Santo, en la comida, noté que Dante estaba muy callado. No era ese silencio de niño aburrido o de niño que trama algo. Era un silencio distinto, más profundo, del tipo que los niños de 7 años no suelen tener porque aún no aprenden a callarse así. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Siguió comiendo sin mirarme. Por la tarde noté lo mismo en Emilia. Ella había estado platicando con una amiga por teléfono en la mañana. Oí la plática de lejos, las risas, el ritmo normal de una niña de 11 años hablando de cosas de su edad. Pero en la comida estaba callada, igual que Dante. Cuando le pregunté, me dijo que estaba bien con la misma voz plana que su hermano. A Rodrigo, el de 14, solo lo noté en la cena. Él era naturalmente más reservado que los otros 2, así que su silencio tardó más en aparecer como algo fuera de lo normal. Pero en la cena, cuando Cecilia hizo un chiste que normalmente le habría sacado al menos una sonrisa, él se quedó mirando el plato sin reaccionar. Hablé con Cecilia esa noche, después de que los niños se durmieron. Ella también lo había notado. Había pensado en el calor, en que el feriado los estaba cansando, o en algo que tal vez pasó entre ellos durante el día y ella no vio. Estaba esperando que yo sacara el tema para confirmar si era solo impresión suya. No lo era. Le conté lo de la ventana, la repisa, las marcas. Ella me escuchó con esa atención específica que tiene para las cosas que importan, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Dijo: «Ellos no hablaron nada hoy, en todo el día. ¿Te fijaste?» Me quedé helado. Repasé la comida, la tarde, la cena, cada momento en que había notado el silencio, y me di cuenta de que tenía razón. No había sido el silencio de quien habla poco, había sido el silencio de quien no habla. En ningún momento durante todo ese día escuché a ninguno de los 3 decir una frase completa. Respuestas mínimas cuando se les preguntaba directamente y nada más. 3 niños que se habían pasado el día sin platicar entre ellos, sin quejarse, sin reír, sin pelear, lo cual sería completamente imposible en condiciones normales, especialmente con Dante, que a los 7 años era incapaz de quedarse callado por más de 20 minutos estando despierto. Silencio todo el día. Fui a su cuarto esa noche, no para despertarlos, solo para ver. Rodrigo dormía normal, de lado hacia la pared. Emilia dormía boca arriba. Algo raro en ella. Siempre dormía de lado. Dante dormía boca abajo con la cara en la almohada. También raro. Él siempre dormía de frente a la puerta porque decía que le gustaba ver la luz del pasillo.
Me quedé en la puerta mirándolos un momento, y entonces Dante giró la cabeza hacia mí. No se despertó, tenía los ojos cerrados, pero giró la cabeza despacio, como quien está dormido y responde a un sonido, hasta quedar de frente a mí. Se quedó así, con los ojos cerrados y la cara hacia la puerta, unos 10 segundos. Después se volvió a girar. Cerré la puerta del cuarto, fui a la sala. Me senté en la oscuridad un rato. Después fui a la ventana del lado norte y miré la repisa. Las marcas seguían ahí, y había una cosa que no había visto en la mañana porque había mirado a oscuras, y durante el día no volví a revisar con buena luz. Una cosa mínima, que solo vi ahora con la luz de la sala pegando en el ángulo correcto. Las marcas en la repisa no eran solo de apoyo. Había rasguños, finos, paralelos, en el sentido de adentro hacia afuera, como de algo que hubiera entrado apoyando el peso y después hubiera salido arrastrando lo que fuera que hacía esas marcas a lo largo de la madera. Entró, se quedó un tiempo, salió. El sábado de gloria, los niños despertaron normales. Dante llegó a la cocina pidiendo hot cakes con esa energía de 7 años que no para y que yo había extrañado los 2 días anteriores sin saber cómo nombrarla. Emilia se peleó con Rodrigo por el baño. Rodrigo se quejó de que el café estaba frío. Normal, completamente normal. Le pregunté a Dante, como quien no quiere la cosa mientras hacía los hot cakes, si había dormido bien los últimos días. Dijo que sí. Le pregunté si había soñado algo. Lo pensó un segundo con esa cara de niño que revisa su memoria con seriedad. Después dijo que no se acordaba. Le pregunté si se había despertado en la noche en algún momento. Dijo que no. Hice los hot cakes. Los serví. Me senté con ellos a la mesa y los vi comer con esa normalidad ruidosa e imperfecta que era el sonido estándar de mi casa y que los 2 días anteriores había estado completamente ausente. No pregunté nada más. No arreglé la repisa ese día. Dejé las marcas como estaban por semanas, volviendo a mirar de vez en cuando, como quien regresa a una ecuación que no pudo resolver para ver si algo cambió y le permite un nuevo intento. Nada cambió. Las marcas eran las marcas. El viento había limpiado la tierra, pero las impresiones en la madera seguían ahí. Arreglé la ventana en junio. Cambié la tabla entera, no por necesidad estructural, sino porque había llegado al punto en que ver esas marcas cada vez que pasaba por la ventana me estaba costando más que la madera nueva. Mis hijos nunca mencionaron esos 2 días. Nunca les pregunté directamente. Lo había intentado con Dante aquella mañana de sábado y su respuesta fue suficiente para decirme que no había nada más que sacar, o que había algo que no quería ser sacado. Lo que sigo pensando, y que es la parte que más me molesta de ese folder pendiente, no es qué fue lo que entró por la ventana esa madrugada. Es qué fue lo que les hizo a mis hijos. No los lastimó. Estaban bien el sábado, siguieron bien, crecieron. Ahora tienen sus propias vidas. Rodrigo tiene 27 años y vive en Monterrey. Emilia tiene 24 y está en la universidad en Guadalajara. Dante tiene 23 y vive cerca de nosotros. Pero pasaron por 2 días de un silencio que ninguno de ellos reconoce cuando les pregunto con cuidado. De formas distintas, en momentos diferentes a lo largo de los años. Es como si esos 2 días no existieran en su memoria. No como un trauma bloqueado, ni como algo que evitan, como algo que simplemente no está ahí. 2 días borrados de 3 niños al mismo tiempo. Por algo que entró por una ventana en una madrugada de Jueves Santo y que salió antes del amanecer dejando rasguños de adentro hacia afuera. Y que yo, un hombre práctico, hijo de ingeniero y de profesora de ciencias, guardé en el cajón de pendientes porque es el único lugar que tengo para las cosas que no tienen una respuesta disponible. Pero cada Semana Santa, cuando el calor seco del altiplano regresa y la brisa del norte empieza a entrar por las ventanas abiertas de madrugada, yo las cierro.
todas las ventanas, antes de dormir, sin explicarle a Cecilia por qué. Ella cierra las suyas también, sin preguntar. Mi esposa y yo intentamos tener hijos durante 8 años. No voy a detallar ese periodo porque no es el centro de lo que quiero contar, pero es el contexto sin el cual el resto no tiene sentido. 8 años de intentos, de médicos, de esperanzas que se formaban y se deshacían en un ciclo que te va desgastando, no de golpe, sino poco a poco, como el agua sobre la piedra. No ves la erosión ocurrir. Solo te das cuenta un día de que la piedra tiene una forma distinta a la que tenía antes. Perdimos 2 bebés. El segundo, un niño, había llegado lo suficientemente lejos como para tener nombre. Lo llamamos Mateo. Después de Mateo, Fernanda y yo tuvimos una de esas pláticas que las parejas tienen cuando llegan a un punto en el que deben decidir qué hacer con lo que la vida les entregó. No fue una plática fácil, ninguna plática honesta lo es, pero salimos de ella con una decisión que fue, al mismo tiempo, la más difícil y la más acertada que hayamos tomado. Íbamos a dejar de intentar, íbamos a permitirnos ser nosotros dos sin necesidad de ser más que eso, que aquel luto específico había terminado y que la vida continuaría siendo vida. Não seguimos sendo só nós dois por muito tempo. Fernanda encontrou uma forma de ser mãe que não passava pela biologia. Se tornou professora de educação infantil. Trabalhou com crianças por anos. Construiu uma relação com a infância que era, ao mesmo tempo, vocação e cura. Eu acompanhei esse processo dela com admiração e com o meu próprio processo paralelo de aprender a ser uma versão de mim mesmo que não esperava mais por aquela coisa específica que não havia chegado. Em 2017, adotamos uma menina, Valentina, 4 anos, cabelo cacheado, um jeito de olhar para as coisas com atenção total que me lembrava de mim quando era criança e que me fez entender, no dia em que a vi pela primeira vez no abrigo, que às vezes o caminho para onde você precisa chegar não é o caminho que você havia planejado. Tudo isso para dizer, quando o sábado de glória de 2019 aconteceu, eu era um pai. Havia sido pai por 2 anos. Sabia o que era ter uma criança em casa. Sabia o que era aquela combinação de cansaço e plenitude que a paternidade produz. Sabia reconhecer a presença de uma criança num espaço pelo barulho e pelo movimento e pelo jeito específico que as coisas ficam fora do lugar quando existe uma criança por perto. É por isso que o que aconteceu naquele fim de semana me perturbou da forma que perturbou. Não porque eu não soubesse o que era uma criança, mas porque sabia bem demais. Fuimos a Ixmiquilpan durante la Semana Santa de 2019. Yo, Fernanda y Valentina, que tenía 6 años en ese entonces, e iba en una fase en la que la Semana Santa todavía era mágica en el sentido infantil. El pueblo decorado, las procesiones con las imágenes coloridas, los dulces en los puestos de la plaza, la sensación de que algo importante estaba pasando en el mundo de los adultos y que la dejaban participar. El pueblo hervía. Ixmiquilpan tiene una Semana Santa intensa, con tradiciones que mezclan el catolicismo con elementos de la cultura ñañú anteriores a la colonización, y que le dan a las celebraciones una cualidad distinta a las Semanas Santas más convencionales, más física, más colectiva, con una energía que sientes en la piel antes de poder articular qué es. El sábado de gloria, después de la comida, fuimos a la plaza principal para ver la quema de Judas. Valentina estaba emocionada con los cohetes que explotan dentro del muñeco durante la quema y hacen un estruendo impresionante que ella había insistido en querer ver de cerca tras explicarle de qué se trataba. Llegamos temprano para agarrar un buen lugar, nos pusimos en un área lateral de la plaza con buena visibilidad y nos quedamos esperando.
Fue durante la espera que vi al niño por primera vez. Estaba parado solo en la orilla de la plaza, recargado en una columna de piedra del portal que rodea el espacio central. Un niño, me pareció en ese primer vistazo, por el cabello corto, por la ropa sencilla, pantalón oscuro y camisa de botones que le quedaba un poco grande para su cuerpo. Unos 7 u 8 años, sin ningún adulto cerca que fuera visible, mirando hacia el centro de la plaza con esa atención estática que me llamó la atención exactamente porque era distinta a la atención de los otros niños alrededor, que se movían, brincaban, jalaban a sus papás del brazo. Este estaba completamente inmóvil. Miré a mi alrededor intentando identificar quiénes serían los responsables. Nada. Las personas cerca de la columna estaban de espaldas al niño o envueltas en sus propias pláticas, sin ninguna de esas conexiones periféricas que los adultos mantienen con los niños, que son suyos incluso cuando no los están mirando directamente. Se lo dije a Fernanda. Ella miró. Puso esa expresión de preocupación contenida que tenía cuando encontraba niños aparentemente solos en espacios públicos. Una expresión que aprendí a reconocer como el reflejo de años de trabajo en educación infantil. La conciencia afinada de quien sabe lo que significa un niño fuera de su lugar. Empezó la quema. Los cohetes explotaron en el muñeco. La multitud reaccionó con ese ruido colectivo de susto y alegría que producen las explosiones, y cuando el polvo se asentó y volví a mirar hacia la columna, el niño seguía ahí, inmóvil, mirando, con la misma expresión de antes. Ni asustado por los tronidos, ni emocionado. Solo mirando. Cuando terminó la quema y la multitud empezó a dispersarse, el niño se quedó. Fui hacia él. Me agaché a su altura y le pregunté si estaba bien, si se había perdido, si sabía dónde estaban sus papás. Me miró. Ojos oscuros, muy grandes para su cara pequeña, con una cualidad de atención que me hizo pensar, en ese primer momento, que el niño era sordo. No porque no respondiera, sino porque la forma en que me miraba era la forma de alguien que está procesando comunicación por un canal distinto al sonoro. Pero no era sordo. Porque después de un momento de silencio, dijo algo. Dijo: «Yo sé dónde es tu casa». No dijo la dirección, no la describió, solo dijo aquello, con esa certeza tranquila de quien afirma un hecho simple, como si yo le hubiera preguntado otra cosa completamente distinta a lo que le pregunté. Me quedé mirándolo sin saber bien qué responder. Fernanda llegó con nosotros con Valentina de la mano. Miró al niño, luego a mí, con esa pregunta sin palabras de quien quiere entender la situación antes de actuar. Le expliqué en voz baja: «Está solo, no hay responsables a la vista, no responde a las preguntas normalmente». Fernanda se agachó también, intentó el protocolo que usaba en la escuela. Voz suave, preguntas sencillas, espacio para que el niño respondiera a su propio ritmo. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaban sus papás? Si conocía a alguien en la plaza. El niño la miró con la misma atención con la que me había mirado a mí. Después le dijo a Fernanda: «Tú tenías un jardín antes». Fernanda se quedó callada. Habíamos tenido un jardín en el departamento anterior, donde vivíamos antes de comprar la casa en la que estábamos. Un jardín pequeño, en un balcón trasero, donde Fernanda cultivaba hierbas y algunas flores. Nos habíamos mudado 3 años atrás. No había forma de que ese niño supiera de ese jardín. Intentamos encontrar a la familia por más de 1 hora. Rodeamos la plaza, preguntamos a policías, hablamos con los organizadores del evento. Nadie había reportado un niño perdido. Nadie en las inmediaciones lo reconocía. Era casi de noche cuando decidimos que no podíamos dejarlo solo. La comandancia local estaba cerrada a esa hora. Era día feriado. El poco personal estaba en la plaza por el evento.
El único policía que encontramos nos dijo que podíamos llevar al niño a casa y presentarnos a la mañana siguiente para registrar el caso, que era el procedimiento cuando había un menor en situación de vulnerabilidad en día festivo. Nos lo llevamos. En el coche, Valentina se quedó mirando al niño con ese análisis silencioso que hacen los niños cuando encuentran a otros y todavía están decidiendo qué pensar. El niño nuevo se quedó mirando por la ventana durante todo el trayecto sin decir nada. La casa donde estábamos era rentada. Una casa de descanso que habíamos reservado para la semana, propiedad de una familia local que la ponía disponible en vacaciones. Una casa que ninguno de nosotros había visitado antes de esa semana. Cuando entramos, el niño se fue directo a la cocina. No como quien está explorando un lugar desconocido, sino como quien está volviendo a un lugar que conoce, sin vacilar en la división de las habitaciones, sin la mirada que tiene la gente cuando se está orientando en un espacio nuevo. Directo a la cocina, directo a la silla en la esquina de la mesa que estaba ligeramente apartada de las otras, como si esa fuera su silla. Se sentó. Fernanda y yo nos miramos. Les di de comer a los dos, a Valentina, que llevaba media hora pidiendo, y al niño, que no había pedido nada pero que comió en silencio cuando puse el plato frente a él. Valentina intentó platicar como siempre lo hacía, y el niño respondía con monosílabos sin hostilidad. Era más como alguien que tiene la atención en otro lado que como alguien que no quiere hablar. Después de la cena, mientras Fernanda bañaba a Valentina, me quedé en la sala con el niño. Él se quedó sentado en el sofá mirando hacia la pared donde había un cuadro viejo que los dueños de la casa habían dejado. Un paisaje de montaña, genérico, de esos que hay en casas de renta porque no ofenden a nadie. Le pregunté cómo se llamaba. Dijo, como ustedes quieran, no como respondería un niño, sino con esa cualidad de completitud de quien da una respuesta real, no evasiva. Le pregunté de dónde venía. Se quedó un momento mirando el cuadro. Después dijo, ¿de dónde se quedan las cosas cuando no están aquí? Fui al pasillo y llamé a Fernanda en voz baja. Le conté las respuestas. Ella se quedó callada un momento y después dijo que debería seguir platicando con él, que tal vez el niño estaba traumatizado y que las respuestas disociativas eran comunes en niños que pasaron por experiencias difíciles. Era una explicación razonable. Me aferré a ella por un tiempo. El cuarto donde dormía Valentina estaba al fondo del pasillo. Pusimos al niño desconocido en un cuarto más chico a mitad del pasillo, con una cama que tenía cobijas extras y una lámpara de noche que Fernanda dejó encendida porque no sabía si el niño le tenía miedo a la oscuridad. A las 2 de la mañana me despertó un sonido. No era llanto, no era Valentina llamando. Era un sonido bajo, continuo, que tardé un momento en identificar. Cuando lo hice, me quedé tieso en la cama sin moverme por un rato. Era una voz cantando. Venía del cuarto del niño. Una melodía que no reconocía, con palabras que no alcanzaba a distinguir desde donde estaba, en un tono bajo y continuo que tenía una cualidad de canción de cuna, pero con algo mal en el ritmo, demasiado lento, con pausas muy largas entre las frases, como una versión desacelerada de algo que debería ser más rápido. Me levanté despacio. Fui hasta la puerta del cuarto del niño. Pegué el oído a la madera para escuchar mejor. Las palabras eran español antiguo, no el español antiguo de los libros de la escuela, sino el español de una época específica que no lograba identificar con precisión construcciones que sonaban simultáneamente familiares y erróneas, como cuando escuchas una lengua parecida a la tuya, pero que no es exactamente la tuya. Y entre las palabras en español antiguo había un nombre, Mateo. Dejé de respirar. Me quedé un momento en la puerta, lo suficiente para estar seguro de haber escuchado lo que escuché. Después empujé la puerta despacio. El niño estaba sentado en la cama, con la espalda recta,
mirando hacia la ventana cerrada, cantando en voz muy baja, con los ojos abiertos, en esa expresión de estado entre el sueño y la vigilia que a veces tienen los niños y que asusta a los adultos, porque parece un lugar donde los adultos no pueden entrar. Cuando la puerta se abrió, dejó de cantar. Giró la cabeza en mi dirección. Dijo, sin que yo hubiera preguntado nada: «Él está bien, quería que lo supieras. No necesité preguntar quién era él». Cerré la puerta, fui al baño, me senté en la orilla de la taza a oscuras y me quedé por un tiempo que no sé medir con esa mezcla de cosas que no tienen nombre individual, pero que juntas eran demasiado para un pasillo de madrugada en una casa rentada. Fui a despertar a Fernanda. Le conté todo en voz baja, sentado en la orilla de la cama, a oscuras. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato. Después solo dijo, «Yo lo sé». Le pregunté qué sabía. Dijo que cuando había bañado al niño, notó algo que no me había contado porque no sabía cómo decirlo, que cuando le lavó el cabello, sintió bajo sus dedos el contorno del cráneo. Ese contorno que los padres aprenden a mapear cuando bañan a sus hijos, que es tan individual como una huella digital. Y que el contorno que había sentido era el contorno que ella había aprendido con Valentina, pero que era distinto. Un contorno que había sentido una vez, años antes, en un hospital, en una hora de la que los dos nunca hablábamos, que era el contorno de Mateo. No dormimos más esa noche. Nos quedamos despiertos en la sala con la lámpara encendida, platicando en voz baja sobre cosas de las que nunca habíamos podido hablar antes. El luto, la pérdida, lo que se había quedado sin resolver, lo que uno carga sin saber que lo carga. Fue una de las pláticas más largas y honestas que hayamos tenido, los dos sentados en un sofá de una casa ajena a las 3 de la mañana mientras las niñas dormían. A la mañana siguiente, el niño estaba en el cuarto. Nos despertamos, preparamos café, Valentina se levantó y vino a la cocina con el cabello revuelto de quien durmió bien. Fui al cuarto de en medio para llamar al niño al desayuno. El cuarto estaba vacío. La cama estaba tendida, no con el descuido de quien se levanta y avienta la cobija, sino tendida con una meticulosidad que no era de ningún niño, con las almohadas alineadas y la cobija estirada como había estado antes de que alguien durmiera ahí. En la ventana que el niño había estado mirando mientras cantaba, había una marca en el vidrio, una marca pequeña, a la altura de un niño, como si alguien hubiera puesto la mano plana contra el cristal por un momento. 5 dedos, la palma, el tamaño de la mano de un niño de 8 años. Ya había pasado el frío de la madrugada. El vidrio estaba a la temperatura del aire interno, así que la marca no era de condensación. Era de presión, como cuando empujas la mano contra el vidrio y el calor de la mano deja una impresión que tarda un tiempo en desaparecer. Fui a la comandancia de todos modos para registrarlo. El policía anotó todo con esa expresión de quien ya ha visto variaciones de todo y que, por lo tanto, no se sorprende de nada, pero que tampoco sabe qué hacer con ciertas cosas. Dijo que iban a checar si había alguien buscando al niño, que nos avisarían. Nunca avisaron. Nunca hubo ningún registro de un niño desaparecido que correspondiera a la descripción aquel fin de semana en Ixmiquilpan. Revisé varias veces en los meses siguientes. Regresamos a casa el domingo de Resurrección. El viaje fue callado. Valentina se durmió en el asiento de atrás. Fernanda y yo nos quedamos en silencio la mayor parte del trayecto, con ese silencio que no está vacío, sino lleno, que es el silencio de dos personas que procesaron algo grande y que todavía cargan con el peso sin saber bien dónde soltarlo. Cuando llegamos a casa y bajamos las maletas, Fernanda se fue al patio. Se quedó allá un tiempo que me pareció largo. Cuando entró, dijo que había decidido poner un jardín.
en el espacio del fondo, que estaba vacío desde que nos mudamos. No le pregunté por qué. Entendí. En los meses siguientes, cuando Valentina preguntaba por el niño que había dormido en la casa de vacaciones, respondíamos que era un niño que se había perdido en la fiesta y que se había quedado con nosotros una noche. Ella aceptaba esa explicación con la facilidad que tienen los niños cuando la respuesta es suficiente para lo que necesitan saber en ese momento. Pero una vez, solo una vez, unos 2 meses después del viaje, Valentina dijo algo durante la cena que hizo que Fernanda y yo nos miráramos por encima de su cabeza. Estaba comiendo sin prestar mucha atención a nada en específico cuando dijo, como quien recuerda algo sin importancia: el niño me dijo que su hermano se quedó aquí. No preguntamos qué quería decir con eso. Algunos regalos no necesitan explicación, solo espacio para existir. El jardín de Fernanda hoy tiene hierbas y flores. La marca en el vidrio de la ventana de la casa rentada desapareció, como desaparecen las marcas. Pero lo que no desapareció, lo que no desaparece, aprendí, son las cosas que fueron dichas cuando necesitaban ser dichas, en un cuarto de madrugada, por una voz pequeña que sabía más de lo que debería saber. Él está bien. Quería que lo supieras. Voy a empezar por lo que es más difícil de decir, porque sin eso el resto no tiene sentido completo. En 2003, yo estaba en medio de una traición. No lo digo de pasada, no o digo como un contexto neutro. Lo digo porque es el centro de todo, porque lo que pasó aquel Viernes Santo pasó exactamente ahí, en ese punto específico de mi vida, y pasé años tratando de entender si fue coincidencia o si fue el tipo de cosa que pasa cuando una persona está en un estado específico de ruptura interna, cuando lo que eres por fuera y lo que estás haciendo por dentro divergen tanto que algo en el universo o en ti misma decide que ya basta. Me llamo Esperanza. Tengo 56 años ahora. Soy contadora. Tengo mi propio despacho y llevo casada 32 años con el mismo hombre. Los últimos 29 de esos 32 años han sido buenos, han sido honestos, han sido el tipo de matrimonio que le desearía a cualquier persona que amara. Los 3 primeros fueron otra cosa. En los primeros 3 años de matrimonio, tuve un amorío con un hombre llamado Vicente. No voy a justificarlo, porque no hay justificación que no suene a pretexto. Solo voy a describirlo. Era un compañero de trabajo, mayor, con esa seguridad de quien ya sabe quién es, la cual yo confundía con solidez y que solo más tarde entendí que era solo rigidez con buena postura. El engaño había empezado 8 meses después de mi boda y continuaba aquel Viernes Santo de 2003, escondido en una capa de mi vida que yo había aprendido a no tocar durante el día, pero que existía de todos modos, pesando de una forma que yo fingía no sentir. Mi esposo se llama Roberto. Es un hombre gentil. Es la frase más simple y más completa que puedo usar para describirlo. Un hombre gentil que no merecía lo que se le estaba haciendo sin que lo supiera. Yo lo sabía y seguía haciéndolo de todos modos, que es la forma más honesta de describir ciertos tipos de debilidad humana. No la debilidad de quien no sabe lo que está haciendo, sino la debilidad de quien lo sabe y no para. Ese Viernes Santo de 2003, Roberto estaba viajando. Una visita a su familia en Veracruz que yo había declinado con alguna excusa que ya no recuerdo. Puebla estaba quieta con ese silencio específico que tiene la ciudad en los días santos. Yo estaba en casa sola. Había pasado la mañana en un estado de inquietud difusa, de ese tipo que no sabes nombrar pero que el cuerpo siente como una urgencia sin objeto. Decidí ir a la misa de las 3 de la tarde. No fue una decisión religiosa en el sentido estricto. Quiero ser honesta sobre esto. No fue devoción, no fue una fe encendida, no fue el impulso de la creyente que busca lo sagrado.
Fue más el impulso de alguien que está inquieta y que necesita un espacio con reglas claras, con un ritmo definido, donde lo que se hace y lo que se siente tienen una forma que no depende de que tú la inventes. La parroquia era la que quedaba a 8 minutos de casa a pie. San José, en el barrio donde vivía desde que me había casado. Había ido allá algunas veces al año, en las fiestas grandes, en la misa de gallo, en las fechas que el calendario indicaba, sin que yo hiciera mucho esfuerzo más allá de presentarme. Entré, me senté a la mitad de la nave, esperé. Al cura que celebró aquella misa no lo había visto nunca antes. San José era una parroquia con 2 sacerdotes rotativos que yo conocía de vista. Uno mayor, el padre Ernesto, que había bautizado a mis sobrinos, y uno más joven cuyo nombre nunca aprendí, pero cuyo rostro me era familiar. Aquel hombre no era ninguno de los dos. Era de estatura media, de unos 50 años tal vez, con esa apariencia de ciertos sacerdotes que es difícil de precisar, ni joven ni viejo, ni flaco ni pesado, con una presencia que no se imponía, pero que se sentía. La voz era clara, con un acento que no lograba localizar geográficamente. No era de Puebla, no era del centro del país, tal vez del norte, tal vez de otro lugar. La misa empezó normalmente. El acólito, las lecturas, el ritmo que yo conocía de memoria incluso sin practicar con frecuencia. Me entregué al automático de quien sabe los movimientos sin tener que pensar en ellos. El sermón empezó a las 3:15. Los primeros minutos fueron normales, la reflexión esperada sobre el Viernes Santo, la muerte de Cristo, lo que significa para los cristianos. El tipo de contenido del que había escuchado variaciones durante toda mi vida religiosa. Escuché con esa atención parcial que se le da a las cosas conocidas, con mi mente en segundo plano, pensando en nada específico. Y entonces, el Padre dijo mi nombre. No en sentido alegórico, no como, entre nosotros hay una esperanza, o cualquier construcción que pudiera dirigirse a todos. Dijo mi nombre completo, Esperanza Ramírez de Fuentes, con el mismo tono con que había dicho todo lo anterior, sin elevación dramática, sin pausas antes o después para marcar que había dicho algo diferente. Levanté los ojos al altar. Él me estaba mirando. No a la congregación en general, no al punto medio del espacio que los oradores usan para parecer que miran a todos sin mirar a nadie. A mí. Con una atención específica, directa, que duró el tiempo suficiente para que yo no pudiera cuestionar si había sido una impresión. Miré a mi alrededor. Las personas cerca de mí tenían la expresión de quien está acompañando un sermón común. Nadie giró la cabeza en mi dirección. Nadie pareció haber notado que un nombre propio había sido dicho en un espacio donde solo había lugar para nombres simbólicos. El Padre continuó, y el sermón continuó conmigo dentro de él. No voy a reproducir todo palabra por palabra, no porque no me acuerde, porque lo recuerdo con una nitidez que no ha disminuido en 20 años, sino porque hay partes que todavía me pertenecen solo a mí y que merecen seguir perteneciendo. Diré lo esencial. El Padre habló sobre las decisiones, sobre la diferencia entre lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve y lo que haríamos si supiéramos que todo es visto. Sobre el peso que cargan las personas cuando viven divididas entre lo que son por fuera y lo que hacen por dentro. Sobre cómo esa división corroe no a la persona engañada, sino a la persona que engaña, que se va volviendo menos íntegra con cada decisión que tiene que esconder. Eran ideas que cualquier sermón sobre moral podría contener, pero no era así como se estaban diciendo. Se decían con especificidad, con detalles que no cabrían en un sermón genérico, que eran demasiado puntuales para ser accidentales. El cura mencionó un departamento en la colonia La Paz, que era donde vivía Vicente, que era donde yo había estado 3 semanas antes.
Se quedó en silencio por un segundo antes de seguir. Mi corazón estaba en un ritmo que yo no había sentido antes. No el corazón acelerado del susto o del ejercicio, sino un latido pesado y lento, como si el músculo estuviera trabajando con más cuidado de lo normal, como si estuviera prestando atención. El padre dijo el nombre de Roberto, dijo que era un hombre bueno, dijo que la bondad de ciertas personas es el tipo de cosa que solo se entiende completamente cuando se está a punto de perder, y que a veces el universo da una última oportunidad de entender antes de que sea demasiado tarde. Después, detuvo el sermón por completo. Se quedó parado en el altar mirándome por un momento que duró lo que duró. No sé decir cuánto, porque el tiempo en ese momento no estaba funcionando de la forma habitual. Luego bajó la mirada al misal, dio vuelta a la página y continuó la misa como si el sermón hubiera sido un sermón cualquiera. Me salí antes de la comunión. No corrí. Me levanté con esa compostura de quien va al baño. Pasé por en medio de la nave, salí por la puerta lateral. En la banqueta, el sol de abril en Puebla pegaba con esa fuerza seca y clara que la ciudad tiene al inicio del verano y que en ese momento sentí como algo físico, como si la luz tuviera peso. Me quedé parada en la banqueta un rato. Después regresé, no a la nave, sino a la sacristía, por la puerta lateral que estaba abierta. Necesitaba hablar con aquel hombre. Necesitaba entender cómo sabía lo que sabía. Necesitaba preguntar quién era. Necesitaba una explicación que cupiera en el mundo que yo conocía. La sacristía estaba vacía. Había ornamentos sobre una silla. Estaba el cáliz sobre una mesa lateral. Estaban las señales de una misa que había sido celebrada. Pero no había nadie. Volví a la puerta de la nave. El padre Ernesto estaba al final del pasillo, ayudando a un feligrés anciano a salir. Me acerqué y le pregunté por el padre que había oficiado la misa de las 3. El padre Ernesto me miró con una expresión que era completamente neutra. Ni sorpresa ni reconocimiento, solo la expresión de quien procesa una pregunta antes de responder. Dijo que él mismo había celebrado la misa de las 3. Le dije que no, que había sido otro padre, que yo lo había visto. Él dijo, con la misma neutralidad, no hubo otro padre aquí hoy, solo yo. Nos miramos el uno al otro por un momento. Después dijo, con una voz que era ligeramente distinta a la voz con la que había hablado antes, más baja, con una cualidad que no supe nombrar en ese momento, pero que hoy identifico como cuidado. ¿Fue una buena misa? Dije que sí, que había sido una buena misa. Él asintió con la cabeza como quien confirma algo que ya sabía y se fue por el pasillo. Terminé mi aventura con Vicente ese mismo mes. No de forma dramática, no con una escena que pudiera ser narrada con principio, nudo y desenlace. Fue una plática sencilla, en un café, donde dije lo que había decidido y donde él, para su crédito, no intentó convencerme. Dijo que entendía, que había esperado que yo llegara ahí sola, que me había tardado más de lo que él se había imaginado. Nunca se lo conté a Roberto. Esa fue y sigue siendo la decisión más difícil que he tomado. No contárselo, construir lo que quedaba del matrimonio sobre el silencio de esos 3 años. Hay personas que me dirían que fue la decisión equivocada. Hay otras que entenderían sin que yo tuviera que explicarlo. No estoy aquí para defender mi decisión, solo para decir que fue la que tomé y que vivo con ella. Lo que el Viernes Santo de 2003 me dio no fue la absolución. No existe absolución fácil para ese tipo de cosas, y sería deshonesta si dijera que salí de esa parroquia sintiendo que todo se había resuelto. Lo que me dio fue claridad. La claridad específica y brutal de ser vista, de que aquello que existía solo en la oscuridad fuera sacado a una luz que yo no había pedido. Regresé a la parroquia de San José muchas veces después de eso,
Hablé con el padre Ernesto algunas veces a lo largo de los años. Nunca volví a preguntar por la misa de las 3. Nunca toqué el tema de ninguna forma. Pero una vez, unos 2 años después del Viernes Santo de 2003, estaba saliendo después de una misa común cuando el padre Ernesto pasó junto a mí en el pasillo y dijo, sin detenerse, sin contexto, sin que yo hubiera dicho nada que lo justificara: a veces las cosas que necesitan ser dichas encuentran la forma de ser dichas. Siguió caminando sin mirar atrás. Yo me quedé parada en el pasillo con eso. Todavía me quedo así a veces, especialmente cada Viernes Santo, cuando voy a la misa de las 3 y me siento a la mitad de la nave y escucho el sermón con esa atención que aprendí a tener aquel día. No la atención parcial de quien ya sabe lo que va a oír, sino la atención completa de quien entendió que ciertos mensajes llegan una vez y no llegan de nuevo. Y cada vez que el Padre empieza a hablar, por una fracción de segundo, antes de que las primeras palabras tengan sentido, mi corazón da ese latido pesado y lento, como si todavía estuviera prestando atención, como si todavía estuviera esperando oír lo que necesitaba oír.